A lo largo de la historia de Colombia han ocurrido casos de asesinatos, homicidios que no han tenido una resolución absoluta, sino al contrario, quedan con muchas dudas e incógnitas en el ambiente. Uno de estos casos es el caso Colmenares, el cual además tiene una serie en Netflix y se dan detalles sobre este caso. Empezaremos haciendo un perfil de las personas implicadas en este caso. Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Allí estudió en el Liceo Cervantes. Un tiempo después él y su familia se mudaron a Bogotá, donde estudiaba la Facultad de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá. Así es, Colmenares estaba estudiando dos facultades en el mismo año. Además de eso, en una de las universidades más prestigiosas de Colombia, pues se habla que era muy aplicado y muy juicioso en sus estudios. Andrés era un chico con muchas metas, alegre y era un líder, pues se dice que en su colegio llegó a aspirar a ser personero estudiantil. Esto en Colombia son unas elecciones estudiantiles anuales donde se elige de manera democrática un representante quien será el promotor de los deberes y derechos de los estudiantes. Cabe resaltar que en su colegio se hizo famoso por su eslogan: no vote en blanco, vote por el negro, pues Andrés era una persona de raza negra debido al lugar en el que nació. Sus padres eran Luis Alfonso Colmenares, un contador público de buen prestigio, tanto en Colombia como en otras partes, y Oneida Escobar. Tenía un hermano llamado Jorge Luis Colmenares, 5 años menor que él, y quien más tarde se convertiría en abogado. Laura Moreno, una de las personas más importantes en esta investigación, pues fue la última que aparentemente vio con vida a Luis Andrés Colmenares. Y aunque la información de esta chica es muy poca, sabemos algunas cosas. Entre esas cosas es que cuando conoció a Andrés, ella acaba de terminar una relación amorosa con la cual llevaba 3 años, con un chico llamado Carlos Cárdenas, que de él hablaremos más adelante. Se cuenta que Laura estaba saliendo con Andrés, aunque sus amigos y cercanos decían que no eran novios, que en realidad solamente se estaban conociendo y saliendo. Es hija de Jorge Enrique Moreno. Hace parte de una empresa de montajes, una empresa que se encarga de hacer las estructuras petroleras en Colombia. Jessie Quintero. De esta chica lo único que pude averiguar es que su familia son parte de ganaderos y que tenía mucho dinero por linaje familiar, ya que hacen parte de una de las familias más prestigiosas en el tema de la ganadería en Colombia. Carlos Cárdenas era un compañero de estudio de Luis Andrés Colmenares. Además, era el exnovio de Laura Moreno. Este chico se convertiría en uno de los principales sospechosos debido a que hay una teoría en la que él está 100% implicado gracias a su presencia en el lugar de los hechos. Una vez de haber dado contexto de los implicados en el caso, empezaré a contarles lo que se sabe del caso de Colmenares, el caso tal vez más mediático en Colombia. Corre el 31 de octubre del 2010, una fecha conocida mundialmente por ser el día de Halloween. Esta fecha se celebra con diversos disfraces, donde los padres salen con sus hijos por las calles de la ciudad, una fecha que para ciertas edades es familiar. Sin embargo, también se realizan fiestas de disfraces en lugares como discotecas, bares e incluso casas privadas. Luis Andrés Colmenares habría sido invitado a una fiesta de disfraces en una discoteca. Según su hermano, él no quería ir, pero finalmente sus compañeros lo convencieron. Sale de su casa el 30 de octubre, disfrazado de diablo. Laura Moreno lo recogería en su casa en la camioneta. Es allí cuando empiezan un recorrido por la ciudad, recogiendo a sus demás compañeros que asistirían ese día. Es así como llegan a la discoteca Penthouse,
ubicada en una zona de bares y discotecas de Bogotá, conocida como la Zona T. Allí se encontraban con sus otros amigos, entre ellos una chica llamada Jessie Quintero, quien ya les comenté anteriormente. Todo parecía ir bien, se les veía contentos y disfrutando de la fiesta, pero esto cambiaría a las 3 de la mañana, cuando salen del bar en un estado de alicoramiento. Como les dije a un principio, este caso fue tal vez el más mediático de Colombia, y no solo por lo sucedido, sino por los interrogantes que dejó en la investigación, las incoherencias al momento de dictar sentencia, e incluso hasta los falsos testigos que contrató una persona misteriosa para que declararan en contra de los implicados. A continuación les hablaré de los interrogantes de la investigación, ya que sin duda son bastantes, pero acá les contaré los más sonados. Una vez identificado el cuerpo, fue llevado a medicina legal, donde le realizarían su respectiva autopsia, donde se le encuentran cosas específicas como grado de alcohol nivel 3. Esto quiere decir que sí salió del bar muy alicorado esa noche. Por otro lado, se le encontraron muerte por ahogamiento, probablemente por el agua que movía en ese momento el caño. Y por último, se le encontraron una contusión en el cráneo, que se justificó producto de la caída que sufrió. Finalmente, su autopsia dictaminó muerte accidental. Hasta ese punto, el caso se cerró. El cuerpo fue entregado a sus familiares, donde le realizaron el respectivo funeral en su tierra natal. Sin embargo, semanas después se reactiva el caso, esto debido a que su madre tuvo un sueño en donde ella asegura que Luis Andrés se le presentó y le dice: las respuestas están en mi cuerpo. Así que la madre empieza a pensar que su hijo no murió de manera accidental, sino que su muerte fue producto de un homicidio. Deciden contratar a un forense privado para que haga una exhumación del cuerpo y le haga una nueva autopsia. Este forense se llamaría Maximiliano Duque. Lo más interesante es que él empieza a encontrar cosas que en la primera autopsia no salieron. Lo primero que encontró fue múltiples fracturas en el cráneo, alrededor de 7 fracturas, ubicadas en la zona frontal, en el lado derecho, en la zona media, en la zona izquierda, en la órbita derecha y en la órbita izquierda, la nariz y el maxilo facial derecho y en la zona izquierda. Aparte de esto, empieza a ver que en las fotos que fueron tomadas en el momento de encontrar su cuerpo, múltiples golpes en la cara y cortaduras hechas con algún objeto específico. También se le encuentran lesiones en la parte de las rodillas, pero lo que más llamó la atención de este forense fueron que las heridas en el cuerpo habían sido hechas con un objeto cortopunzante específico, como si hubieran hecho para maltratar a la persona. Con este nuevo análisis, la perspectiva del caso cambiaría totalmente, pues la autopsia inicial no se parecía en nada a la realizada por el forense privado de la familia Colmenares, pues Maximiliano Duque descubre que Colmenares no habría muerto por un golpe al caer, sino que alguien esa madrugada le habría atacado con algún objeto cortante, como por ejemplo una botella, y que además de eso habría sido golpeado antes de su caída, debido a los golpes que presentaba en la cara. Con esta hipótesis, los familiares piden investigar más a fondo la muerte de Colmenares. El caso se reabre, pero ya no se manejaría la muerte accidental, sino que se manejaba la hipótesis de un homicidio. Y es así como se empieza una investigación llena de muchos misterios, incoherencias e incluso manipulación de elementos. Una de las primeras preguntas que se hacían es el por qué no se encontró el cuerpo la primera vez que se realizó la búsqueda a las 4:20 de la madrugada del 31 de octubre. Pero horas más tarde
siendo las 7:35 sí se encontró. Uno de los argumentos fue que ese día había llovido mucho en la ciudad de Bogotá y que debido a eso el cuerpo había sido arrastrado por la corriente del caño hasta donde fue encontrado. Pero esto sería un argumento que no podría comprobarse, ya que se dice que la corriente del agua de ese día no habría sido suficiente para arrastrar el cuerpo 120 metros. Esta hipótesis perdió cada vez más fuerza con las declaraciones de Laura Moreno, pues ella dijo que había entrado al caño antes de que llegaran los bomberos. Esto quiere decir que la corriente no estaba para arrastrar el cuerpo. Sin embargo, esas declaraciones que dio Laura Moreno estuvieron muy en duda, ya que cuando sus amigos llegaron al lugar, ella no estaba ni embarrada y mucho menos estaba mojada. Sin embargo, cuando la evidencia de la segunda autopsia fue presentada ante el fiscal, este se dio cuenta que fue realizada sin ningún tipo de protocolo, pues se dice que fue realizada sin los instrumentos necesarios, ni el lugar adecuado, y mucho menos con el cuidado que se requería. Por lo tanto, el juez fue perdiendo credibilidad en dichas pruebas mostradas en la segunda autopsia, y así volviendo a la primera hipótesis de muerte por accidente. Esto quiere decir que Maximiliano, el forense contratado por la familia de Colmenares, habría hecho su trabajo, pero no habría cumplido con los protocolos que requería la ley para realizar ese procedimiento. Por lo tanto, esa autopsia perdería totalmente la validez ante las autoridades. Todo parecía cambiar meses después, cuando tres hombres, que aparentemente fueron testigos de lo que pasó esa noche, deciden ir a la justicia y contar lo que vieron. Dos de ellos eran guardias de seguridad y el otro un vendedor de estupefacientes. El testimonio de estos hombres fue: esa noche vimos al joven Luis Andrés con un grupo de personas que le estaban generando una golpiza. Cuando él pierde el conocimiento, lo montan en una camioneta y se lo llevan. El juez decide investigar a estos tres hombres y se encontró con que uno de ellos no estaba esa noche en el lugar de los hechos. El otro sí tenía turno ese día, pero aún no había llegado al lugar. Al ver esto, los tres hombres muy asustados declaran que les habían pagado para decir estos falsos testimonios. Por lo tanto, quedaron descartados para la investigación. Además, fueron procesados y condenados a prisión. Cada uno de ellos fue condenado alrededor de 7 y 8 años de prisión. Lo más extraño de todo es que 4 años después, uno de los falsos testigos habría sido asesinado en prisión. Nunca se pudo comprobar el motivo, pero se dice que al parecer tenía información que podría afectar a la persona que le pagó para que diera su falso testimonio 4 años antes. Hasta el momento no se ha podido comprobar quién es la persona que pagó para decir esos falsos testimonios. Se dice que fue de la familia de Colmenares, pero aún no hay evidencias ni pruebas que compruebe eso. Mientras todo esto pasaba, la principal testigo seguía siendo Laura Moreno. Ella seguiría en la investigación. Además, sus declaraciones tenían muchas inconsistencias. Una de ellas era la ubicación de los teléfonos, el por qué Laura tenía el teléfono de Colmenares esa noche, cuando ella había dicho que le había marcado. Otra de esas inconsistencias es el por qué ella llamó a Colmenares minutos antes del accidente, si en su declaración había dicho que ella había estado con él todo el rato, y que también, según eso, ella iba detrás de él diciéndole que parara y no corriera más. Muchos dirían que mientras ella corría detrás de él lo pudo haber llamado, pero ¿cómo se explica que ella haya aparecido con el teléfono si ella lo vio caer desde lejos al caño? Ya hemos hablado de las inconsistencias por parte de la familia de Colmenares y de los acusados. Ahora les contaré una de las teorías del caso. Trataré de contar nomás 3 teorías que fueron las más sonadas en Colombia, debido a que, como ya les he contado, es un caso de muchas inconsistencias, es un caso que hasta la fecha
No se sabe con exactitud qué pasó aquella noche del 31 de octubre, así que les contaré las tres teorías que más se manejaron en este caso. La primera es que Luis Andrés podría haberse suicidado arrojándose al caño y que por eso habría arrancado a correr en dirección al Parque El Virrey. La segunda teoría es que podría estar bajo los efectos de alguna droga alucinógena, que tal vez por eso habría caído al caño y perdería la vida por el fuerte impacto contra el suelo. Sin embargo, para la familia estas dos teorías no tendrían sentido, pues ellos aseguran que él no tendría motivos para suicidarse, ya que tenía muchos proyectos y era un chico alegre, y que además de eso, él no consumía drogas. Aquí es donde entra la tercera teoría, y tal vez la más fuerte de todas, que para muchas personas esta es la teoría real de lo que pasó, pero aún así nunca se pudo comprobar. Hablaremos del tercer nombre que les comenté anteriormente, que sería muy importante. Aquella persona sería Carlos Cárdenas, quien habría sido la expareja de Laura Moreno con el que duró más de 3 años, pues según las declaraciones y pruebas que lo relacionan, se dice que días antes Cárdenas habría llamado a Colmenares muy molesto porque él estaba saliendo con Laura. ¿Será que fue un homicidio por celos? Nunca se pudo comprobar. Lo cierto es que esa noche que pasaron los hechos, Laura Moreno y Carlos Cárdenas tendrían un registro de llamadas minutos antes y minutos después de haber sucedido lo que pasó con Luis Andrés Colmenares. ¿Qué se hablaron en esas llamadas? ¿Qué pasó esa noche? ¿Sería Cárdenas el verdadero culpable de la muerte de Colmenares? ¿O realmente habría sido un accidente como lo declaró la justicia y las autoridades colombianas? Hasta la fecha, ninguno de los implicados o investigados fue condenado. El caso terminó como empezó: muerte por accidente. Ahora, ¿qué les parece? ¿Creen que se hizo justicia? ¿Creen que fue verdad que Luis Andrés Colmenares murió por un accidente? No olvides que si el video te gustó, no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y muéstrame tu apoyo en los comentarios. Esto fue Descifrando Misterios. Hasta la próxima.